Muchas gracias. Perdón. Estoy un momento en tu lugar. No, muy bien, muchas gracias. Allá tenemos el. Perfecto. Con permiso. Gracias. Listo. Muy bien, muchas gracias, compañeros de los medios de comunicación, por acompañarnos a esta conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores del panel Retos y Oportunidades de la Manufactura en la Frontera Norte. Esto como parte del programa de la reunión mensual de socios de INDEX Zona Costa. Permítanme presentarle a quienes nos acompañan en esta conferencia de prensa. Tenemos primero al ingeniero Pedro Montejo Peterson, él es presidente de INDEX Zona Costa BC. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. También se encuentra con nosotros el ingeniero Román Rivas, quien es presidente de INDEX Chihuahua, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y le cedemos el uso de la voz, ingeniero Pedro, si gusta, para darnos esta. Muy bien. Bueno, buenas tardes ya. Les agradezco mucho su presencia, agradezco obviamente la presencia aquí de mi amigo Román, presidente de INDEX Chihuahua, por estar aquí con nosotros. Tenemos agendas sumamente ocupadas, entonces sabemos que él esté aquí de manera presencial, pues vaya, tengo que de verdad infinitamente agradecer. Román, muchas gracias. Al contrario, un honor estar aquí. Miren, una situación muy importante que tenemos es, como lo hemos comentado en algunas reuniones anteriores, es que en Baja California llevamos un crecimiento muy importante dentro de lo que tiene que ver la industria. Ayer el secretario de Economía, Kurt Honor, anunciaba que llevábamos $1,200 millones en una inversión en lo que va del año, y se esperaba una inversión todavía de 900 millones más que se hará próximamente. Ante esta situación, bueno, la pregunta es ¿cuáles son los principales inhibidores? ¿No? Seguimos creciendo, sin embargo sabemos que tenemos problemas importantes en la rotación de personal. Hemos hablado entre 30 y 40 mil vacantes, y sabemos que tenemos situaciones específicas con el agua, que vamos a hablar más tarde en nuestra reunión de socios de este tema, y con la energía. No puedo tampoco dejar fuera el tema de inseguridad que nos acaba de golpear hace unos días. Sin embargo, seguimos siendo una zona de oportunidades, por eso primero quiero darles a conocer cuáles son los números. Pero también otro de los inhibidores importantes es el desarrollo de parques industriales por los datos que les acabo de mencionar. Y cuando nosotros hacemos visitas a las empresas, que ha sido parte esencial de lo que hemos hecho en Zona Costa, nos preguntan, oye, ¿y cómo está la situación en Sonora? ¿Y cómo está la situación en Chihuahua? Y en Nuevo León. Básicamente, siempre en un enfoque sobre la frontera. Entonces, el día de hoy, que agradezco y vuelvo a agradecer a Román, que está aquí, y en un momento llegará el presidente de INDEX Mexicali, Joaquín Jiménez, nuestro colega, y también se presentarán por Zoom Nuevo Laredo, ya no supe si Nogales, hubo una situación ahí, y Ciudad Juárez, para poder platicar de que cómo se replican, si es que se replican estas situaciones que vivimos nosotros en la zona costa, cuál es la situación actual de estas diferentes situaciones en el resto de la frontera norte. Importante comentarlo porque, aunque somos promotores de la inversión como tal, también somos realistas, y cuando una empresa busca instalarse en Baja California y por la razón que fuese no fuera posible, pues nuestro trabajo es tratarlos de conectar con alguno de nuestros colegas en otro estado, y que la inversión no se vaya de México. Si se decide que se va de Baja California, pues que no se vaya de México. De igual manera, y con esta participación funcionamos, somos 21 asociaciones en INDEX. Decirles que entre Chihuahua y Baja California representamos más del 25%
de los empleos generados en la industria y de las maquiladoras que se encuentran y del total de exportaciones a su vez. Entonces, aquí entre nosotros dos, aunque hay 21 asociaciones, representamos 25% del total de empleos que se generan. De hecho, y para hacerles mención de algo importante, Chihuahua es el estado número 1 en cuestión de empleos generados en la industria y Baja California es el número 2. En maquiladoras, hay más maquiladoras en Baja California, Baja California es el número 1, pero son más pequeñas. Chihuahua tiende a crear industria con mayor número de personal. El día de hoy entonces veremos cuál es la situación laboral en los diferentes estados, cuál es la situación energética, cuáles son los principales inhibidores y cuáles son los pros también de estas industrias. También hablaremos un poquito del tema de lo sucedido, porque así como tuvimos nosotros una situación especial en cuestión de seguridad, pues también sucedió en Ciudad Juárez. Entonces hablaremos también obviamente de ese tema y trataremos de que nuestros socios, que el día de hoy tenemos récord, ¿verdad? ¿Cuántos? Pues esperamos más de 200 socios el día de hoy. 225 socios vamos a tener hoy en la reunión. Se lleven una clara idea de cuál es la situación en Chihuahua, cuál es la situación en Nuevo Laredo, obviamente en Juárez, obviamente en Mexicali. Comentar que como presidente de la zona costa, Index tiene su propio presidente en Mexicali, donde parece increíble, pero las situaciones a apenas unos kilómetros son distintas. Por ejemplo, en Mexicali no hay problemas de agua ni de tierra y pudieran desarrollar. Tienen otro tipo de problemas que ya mencionará el presidente Joaquín Jiménez de Mexicali. Básicamente, esa es la idea del día de hoy. Vamos a tener también la presencia del presidente regional de Canacar, que es Israel Delgado, por el tema importante de cómo vamos a participar entre la industria manufacturera y el medio de transporte. De repente, cuando se dio una situación especial, nosotros ya listos para trabajar, pero los transportistas dijeron nosotros no. Y pudimos tener una magnífica colaboración entre Israel y un servidor para que el lunes siguiente de la situación que se dio pudiera recuperarse la economía al 100%, al menos las actividades económicas al 100% en nuestra región. Vamos a hablar un poquito también del foro de energía que acabamos de tener y vamos a hablar de proveeduría local, que es también clave porque se ha hablado mucho de que solamente tenemos un 3% del valor del producto en proveeduría local aquí en Baja California. Desconozco el dato, en Chihuahua no sé, pero aquí es bajo. En la parte mejor que hay en el país es en el Bajío, porque se hizo clúster automotriz muy bien organizado y aquí fuimos creciendo, lo tengo que decir, de manera desordenada. Entonces será otro de los temas que tratemos el día de hoy en nuestra reunión de socios. Perfecto, muchísimas gracias. Ingeniero Román, si le gustaría también hacer uso de la voz, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, agradecer a mi amigo Pedro la invitación a estar aquí en Index Zona Costa, compartiendo algunas de las experiencias, ¿verdad?, que vivimos en el día a día como parte de nuestras presidencias y obviamente, ¿verdad?, el sector que representamos, el sector industrial. Ya lo comentó Pedro, entre Baja California y Chihuahua generamos el 25% de las exportaciones de México, y Chihuahua, aun cuando tiene más empleos, poquitos más empleos que Baja California, tiene menos empresas asociadas, es decir, en la parte de diversidad de empresas y penetración en las diferentes ciudades que hay aquí en Baja California, pues hay una distribución mucho mayor. En el estado de Chihuahua únicamente son 2 ciudades las que prácticamente generamos todo el empleo del sector y aproximadamente unas 10 en las otras ciudades que están localizadas en el estado. Tenemos problemas muy comunes, realmente podemos hablar de los mismos temas que en este caso le aquejan a todos los estados fronterizos. Estamos actualmente viviendo, seguramente Fabiola va a dar más detalles en la tarde, pero en Ciudad Juárez hay ahorita también una cantidad de vacantes que no pueden ser llenadas porque no hay personal para llenarlas. Estamos hablando de 20 a 25 mil vacantes.
muy diferente a la región de Chihuahua. Lo que es Chihuahua ahorita todavía estamos en una posición de poder tener empleados para nuestro sector, pero va a llegar el momento también en que si las inversiones siguen fluyendo, seguramente vamos a tener complicaciones. Algo muy importante es precisamente lo de las inversiones. Escucho a Pedro y creo que todos los estados ahorita fronterizos están nuevamente localizados de una manera estratégica para recibir inversión extranjera por todos los arreglos que está habiendo después de la pandemia, la reestructura, los cambios geopolíticos están generando una oportunidad, una ventana de oportunidad muy importante que debemos de aprovechar como país. Simple y sencillamente el conflicto que está ahorita teniendo Estados Unidos con China, un poquito lo de la guerra de Rusia con Ucrania que ha llevado los precios del gas a muy altos niveles y cuestiones que han pasado a nivel mundial con la cadena de suministro nos están posicionando nuevamente a México como el mejor aliado de los Estados Unidos y de Canadá y tenemos que aprovecharlo. Esa parte de inversiones que está llegando de regreso de China le llamamos reshoring, pero ahorita nuevas inversiones sobre nuevos productos que se van a lanzar y que se van a consumir aquí mismo dentro de este sector que le llamamos Norteamérica, va a ser el nearshoring o el lightshoring. O sea, ya no necesitas llevarte tus productos hacia afuera para manufacturarlos y luego venderlos acá. Es mejor que lo hagan aquí por el hecho de que aquí es donde tenemos la sociedad y aparte el consumo, la sociedad y la cercanía logística y aparte somos efectivos en costos, pero aparte el consumo. Pero tenemos que resolver los problemas, ¿verdad? Lo comenta Pedro, Ciudad Juárez está en la misma situación, hay muchas vacantes que no pueden ser llenadas, tenemos el tema de la energía, ahorita esta disputa que está en proceso entre Estados Unidos y Canadá está causando demasiada incertidumbre. En primera instancia, las empresas de energía no están invirtiendo en este momento en México y las que habían invertido están esperando un permiso o están esperando en qué momento les van a dar luz verde para operar. Eso no nos ayuda y evidentemente no nos ayuda porque son energías verdes, son energías que al final de cuentas van a ser las que nuestros hijos van a estar administrando para sus hijos, es decir, para nuestros nietos. Entonces, creemos que si se resuelve positivamente este problema y puede haber mayor certidumbre, pues vamos a tener en este caso la capacidad energética que necesitamos. Pero ahorita, por ejemplo, en Ciudad Juárez y en Chihuahua estamos viendo ya problemas de capacidad. En Ciudad Juárez de capacidad, ahorita en Chihuahua, en la región de Chihuahua centro-sur, hay problema de capacidad en una región y de transmisión en la otra. ¿Qué se requiere para resolver eso? Se requiere inversión en distribución, inversión en transmisión. Puede haber una planta generadora que tenga los gigawatts que necesitamos consumir como industria, pero también se tiene que invertir en la parte de distribución. Entonces, hay muchos problemas que resolver para que nuestra industria siga fluyendo en los años por venir. Se ha hecho bien hasta ahorita. Obviamente está reflejado en la cantidad de empresas que se tienen aquí en el estado y en el estado de Chihuahua, pero tenemos que resolver esos problemas a futuro porque al final de cuentas tenemos una oportunidad enorme de seguir creciendo, de seguir mejorando nuestro Producto Interno Bruto, pero es clave que resolvamos estos problemas. Y hablando de problemas, la parte del Estado de Derecho yo creo que esa es la más innegable de todas. La competitividad es la capacidad de atraer, generar y retener talento e inversión. Si no hay Estado de Derecho, va a ser imposible el poder retener toda esa inversión que ha llegado. Y sin inversión no podemos ser productivos, sin inversión no podemos tener, obviamente, los esquemas económicos a los cuales nos hemos adaptado, ¿verdad? Como ciudades, ¿verdad? Tijuana es muy completa, ¿verdad? Aquí también hay un turismo impresionante. No es lo mismo con Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez es turismo de negocio, ¿verdad? Quizás hay gente que cruza la frontera también para atención médica. Chihuahua, pues no se diga, también es 100% negocios, pero no es una ciudad muy turística. Y toda esta zona, por ejemplo, pues aparte tiene esa oportunidad de tener una gran cantidad de recursos destinados al turismo. Entonces, al final de cuentas, esos esquemas o bloques económicos son los que generan el desarrollo y la competitividad de una ciudad. Pero el principal punto para poder tener competitividad, es decir, para poder generar, atraer, retener talento e inversión, es la seguridad. Y es algo que tenemos que resolver.
es un problema y necesitamos en este caso que a los 3 niveles de gobierno se comprometan y podamos trabajar juntos, junto con el empresariado, junto con todo el sector privado, para poder, si no resolver, al menos controlar el problema y que no sea un filtro o una restricción hacia las inversiones futuras. Ustedes saben lo que sucedió recientemente en Ciudad Juárez, donde desafortunadamente mucha gente perdió la vida. Pues son cosas que no nos ayudan, ¿verdad? Si un inversionista busca por internet Chihuahua, pues lo primero que se va a notar, se va a poner lo primero que va a notar es que va a haber algunas noticias, ¿verdad?, de terror que no reflejan lo que necesariamente existe en el estado, ¿verdad? Y creo que es la misma situación con todos los estados que tenemos esta situación de Estado de Derecho. Entonces ahorita sí hay algo en lo que tenemos que nosotros como empresariado estar apoyando a los 3 niveles de gobierno, es precisamente a buscar un esquema en cómo mejorar nuestra seguridad, porque el Estado de Derecho es, al final de cuentas, el cimiento para la competitividad y la inversión. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Rivas. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Televisa, adelante, por favor. Me gustaría preguntarles si tienen ya como un cálculo sobre cuánta inversión se retuvo o se canceló debido a los hechos delictivos que hubo tanto aquí en Baja California como en Chihuahua. O sea, algunos que a lo mejor ya estuvieran en pláticas a punto de cerrar y que al final dijeran no. Y segundo, ¿cuál sería la propuesta por parte de ustedes como representantes de INDEX en los estados fronterizos? ¿Cuál es la propuesta para mejorar la seguridad o cualquiera de los otros inhibidores? ¿Quieres que empiece? Mira, nosotros existen organismos dedicados a la promoción. Nosotros, como Asociación de la Industria Maquiladora, una vez que ya están instalados, tratamos de darle los servicios. Ahorita comentaba que una de las inversiones grandes que viene más en tecnología. Tiene que ver con, le llamamos puestos con mayor valor agregado, es decir, que son mejor remunerados. Esa inversión, que es la más importante que viene a Baja California, que hablaba yo de los $900 millones, sigue en pie y la vamos a ver próximamente. ¿Qué puedo mencionar? Puedo mencionar que al menos 3 empresas, que iban a venir la semana pasada pospusieron, y no estoy diciendo que se hayan cancelado, pero sí pospusieron su visita a raíz de las situaciones que se presentaron. No podemos ahorita decir que se perdió porque no se cancelaron las reuniones, simplemente se pospusieron. Por otro lado, el 80% del crecimiento que llevamos en lo que va del año es dentro de empresas ya establecidas en Baja California, es decir, están creciendo. El otro 20% es sobre inversiones nuevas. Ese 20% como tal, todavía no podemos decir si ha sido, porque, repito, es lo que se pospuso. Entonces estamos hablando de una situación probable, que todavía no es seguro de que hayan decidido, no, siempre no nos vamos a ir a Baja California por lo que sucedió. Ahora, nosotros, mañana precisamente vamos a tener, el Consejo de INDEX va a tener una reunión con el secretario de Economía, que fue quien asignó a la gobernadora para que la industria maquiladora tenga a quien acudir ante las situaciones que se presentaron. Importante mencionar que originalmente, durante la crisis que se vivió, fue con el secretario Catalino Zavala con quien nos dirigimos y con quien pudimos llegar a establecer un blindaje en las diferentes zonas de transporte de personal, que era la prioridad, y de transporte de carga. ¿Cuál es la situación o la posición de nosotros? Que tenemos que estar enterados y que nos tienen que usar el gobierno como aliados para poder trabajar de la misma manera. Cuando comentas qué vamos a hacer, llevamos desde entonces 6 reuniones de seguridad con Secretaría de Seguridad Pública, con el Estado y también con la Guardia Nacional, para decirles, lo primero es cuidar a nuestros colaboradores y que no vaya a haber muertes. ¿Cómo se cuidan? Pues del camino de su casa al trabajo. Nosotros les entregamos al gobierno del estado las rutas del transporte de personal,
Y la IMOS está en este momento salvaguardando esas rutas. Hasta el día de hoy sigue sucediendo. Y número 2, por eso la invitación con Canacar, pues tienen que proteger la carga. ¿Sí? Debemos de entender que tenemos una situación ahí de una carta aporte que no me voy a meter mucho a detalle, pero la carga, una vez que sale de las empresas y que se va hacia la aduana, pertenece a la empresa, no al transportista. El transportista muchas veces no puede asegurar esa carga. Si llegan a quemar un camión y se pierde eso, bueno, ¿quién tuvo la culpa, no? Entonces necesitamos fortalecer esas vías. Y por último, el callejón de exportación, que ha sido un tema que hemos hablado y que nadie ha tomado las riendas. Es una zona federal, se supone que la Guardia Nacional tendría que estar patrullando y resguardando, y no lo hace. Entonces seguimos teniendo situaciones de migrantes tratando de subirse a los camiones, de lo que se llama mulas ciegas, cuando pegan paquetes a los camiones que van a cruzar, y de asaltos a los mismos transportistas. Entonces tenemos que cuidar eso. Ayer se tuvo una reunión con 24 empresas y con el secretario de Seguridad Pública para que nos ayude a patrullar esa zona. Buenas tardes. Cuando hablan de 25,000 vacantes que no están cubiertos, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo y cómo se están preparando ante la llegada? Se habla de nuevas inversiones, pero no tenemos, hay escasez de manos de obra, ¿no? Sí. Si gustas, primero le contestar la pregunta, y ahorita entramos en esa. Sí, porque la pregunta era para los dos. Y ahorita que conteste de la parte de Chihuahua, y ahorita pasamos a ese tema. Ok, bueno, yo creo que muy similar a la respuesta de Pedro, y nuevamente, pues somos estados fronterizos. Es muy difícil dimensionar la cantidad de inversiones que se pierden por estos eventos. Yo podría decirles que de las inversiones que ya estaban encaminadas, no se va a perder ninguna, porque ya se habían hecho los estudios, se habían hecho las proyecciones, se habían hecho todos los trabajos de gestión, promoción, desarrollo e incluso contratación, tanto de parque industrial, terreno, etcétera, como de los recursos para poder llevar a cabo esos proyectos. Aquí lo que no podemos dimensionar es cuántas personas dejan de venir que quieren invertir, y ahí es imposible determinar. Y las noticias, ¿verdad? La manera en la que ocurren las cosas, pues evidentemente no ayudan al propósito, pero al menos de las inversiones que ya estaban en camino para el Estado, yo no veo que se esté parando absolutamente ninguna. Estamos también nosotros recibiendo, como comenta Pedro, inversiones que son de cada vez mayor alcance tecnológico, que requieren una mayor cantidad de conocimiento y profesionistas que tengan la capacidad de poder trabajar este tipo de procesos, y por ende los proyectos que está en general lanzando la industria manufacturera de exportación en estos momentos son proyectos que están generando mucho mayor talento, por el hecho de que requieren personal más capacitado y por ende van a generar mayor remuneración. Entonces hay un par de proyectos también para el Estado, uno de ellos para la ciudad de Chihuahua, que está en camino y que no se ha perdido nada, y lo que vemos es de que cuando el inversionista visita, se da cuenta, ve las tierras con sus propios ojos, se da cuenta del talento de las instituciones que apoyan, de cómo la triple hélice, en este caso, que se genera entre instituciones, empresas, gobierno, funciona, pues eso es lo mínimo necesario que van a ver para poder definir sus planes de acción. Pero siendo una ventana tan fuerte esta de inversión, sí creemos que hay muchos inversionistas que se desaniman por visitar la primera vez, y esa es la parte que tenemos que vencer. En nuestro caso es un caso muy especial, ¿no? Porque el estado es tan grande, de hecho así lo denominamos, el estado grande, hasta las placas dice el estado grande, es el más grande de la república, y la parte fronteriza es un poco diferente a la parte centro-sur. En la parte centro-sur, por ejemplo, algo que ha hecho muy bien el gobierno municipal es crearon una plataforma de protección que se llama Plataforma Escudo Chihuahua, en donde prácticamente todas las cámaras que hay en la ciudad están conectadas y se puede monitorear desde un centro de policial, ¿verdad? De alta inteligencia, y eso ha ayudado a prevenir muchos delitos, a resolver muchos delitos, y creo que eso de alguna manera pues limita, ¿verdad? En este caso a grupos criminales, el que
estén tratando de hacer alguna situación sorpresiva como la que pasó en varias ciudades, ¿verdad?, hace un par de semanas. Sin embargo, pues no estamos exentos, ¿verdad? O sea, no hay ningún sistema perfecto que pueda prevenir el crimen y la violencia, pero al menos creo que esa parte ha ayudado. Y una vez que el inversionista ve, por ejemplo, ese tipo de centros policiales, que es una visita obligada para cada inversionista que llega a la ciudad, y que se da cuenta de la atmósfera, que se da cuenta que la gente sale a la calle sin problema alguno, pues es cuando ellos deciden invertir. Entonces, ahorita no se paró ninguna de esas inversiones. El problema es cuántas que estaban potencialmente viéndonos a Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, a Coahuila, están ahorita deteniéndose porque están recibiendo noticias negativas. Por lo mismo, reitero y refuerzo, el Estado de Derecho es el cimiento, es la prioridad para atraer inversión. Entonces tenemos que trabajar todos juntos para resolver ese problema. Perfecto. Continuamos, Hilario. Sí. Con respecto a su pregunta, en el pasado ya tuvimos ese problema en la década de los 80s, no sé si fue la misma situación aquí. En aquel entonces hubo un proceso en donde hubo atracción de talento de otros estados, y Ciudad Juárez en su momento atrajo mucho talento del estado de Veracruz y a muchísimo talento de otros estados del centro y sur de la República. Eran otros tiempos, ahora la industria ya está ahí en el centro sur, y creo que pues este es un plan también que tiene el gobierno federal, muy bueno, o sea, se tiene que desarrollar ahora el sureste, ¿verdad? Creo que los primeros estados que nos desarrollamos en México fuimos los estados fronterizos, luego le tocó la ola en los 90s a todos los estados del centro-sur, tocaría el caso ahora al sureste, ¿verdad? Pero se tiene que generar también la atmósfera de competitividad y la atmósfera laboral correcta para poder hacerlo. Pero ahorita, como todavía no es esa situación, se está planeando una segunda ola para traer talento de estados del sur, igual, ¿verdad?, en una frontera como Ciudad Juárez. Ya lo hemos comentado en otros foros, no estamos negados a la situación como está pasando aquí en Tijuana, en donde ya hay muchos migrantes trabajando directamente en nuestros centros de trabajo. Esa sería la única manera, porque pues no, digo, si nos dan un bono, ¿no?, como allá en Mongolia para tener hijos, pues van a tardar unos 18 años en que se puedan integrar al mercado laboral. Entonces, la única va a ser atraer talento de otros estados de la República, y ahorita hay estados que todavía tienen un subíndice de empleo que seguramente, ¿verdad?, tendría que ser la manera de poder hacerlo, y ya pasó en el pasado, en la década de los 80s, se les ayudó inclusive a todas esas personas que decidieron hacer ese flujo de un estado a otro con vivienda, con apoyo en las primeras semanas que estuvieran en la ciudad, para que se pudieran integrar a la vida laboral. Sin embargo, el reto es el mismo: seguridad. ¿Cómo vas a convencer a alguien de Veracruz o a alguien de Chiapas o a alguien de San Luis Potosí, si todavía hay algunas personas que quieran migrar hacia el norte, de irse a Ciudad Juárez y escuchan que Ciudad Juárez puede ser un peligro para sus familias, ¿verdad?, por la parte de seguridad? Que yo no me siento así. Yo, por ejemplo, voy a Ciudad Juárez y me siento en casa, como me siento en casa aquí en Tijuana y en toda la frontera, ¿verdad? Trabajé yo en Nuevo Laredo por 6 años, siempre me sentí seguro, a pesar de que en las noticias pues se escuchaban cosas horribles, ¿verdad?, en Nuevo Laredo. Tú sabes en qué momento puedes verdaderamente estar en peligro y sabes qué lugares visitar, qué lugares no visitar. O sea, tu sensación de seguridad, en cierta manera, tú eres el responsable, ¿verdad? Pero cómo convencer a alguien de que, oye, vas a estar seguro acá, es la parte más complicada. Pero sí se trae la intención de atraer gente de otros estados. En el caso de Baja California lo hemos hablado, muchas empresas y las nuevas inversiones vienen en cuestión de tecnología, donde se usa menos el recurso humano. Muchas de las empresas de aquí están pasando procesos automáticos y lo que llamamos de alto, así de labor intensive, de mucha mano de obra, se están mandando a otros estados y se están creando aquí mayores tecnologías. Sabemos aquí cuál es la situación. En Tijuana, ciudad de migrantes, aquí llegan muchísimos, y el problema realmente se dio primero la grande, hablando de los haitianos. Llegaron 20,000 haitianos, solamente se quedaron 3,000. De esos 3,000, bueno, tenemos 3,000 en la industria maquiladora hoy, con seguro social. Aparte fue una buena experiencia, lo tengo que decir,
porque los haitianos llegaron realmente a trabajar, muchos de ellos se han desarrollado en las empresas, hay gerentes ya haitianos, hay supervisores de línea. Sin embargo, esas 30, 40 mil vacantes que existen aquí, necesitamos, número uno, que el gobierno sea más rápido en darle los permisos a los migrantes. Ha sido un tema que hemos platicado con el INAMI y que hemos intentado de que sea, si les damos rápido sus permisos y un trabajo, se van a quedar, si no, van a buscar cómo brincarse. Y ese ha sido el tema lo hemos hablado muchas veces. Sin embargo, tenemos una situación especial cuando yo veo, y a veces un discurso que no es muy popular, que siguen llegando empresas y que no hay personal, pues vienen a afectar a empresas que ya están establecidas a quitarle su personal y que ya fueron entrenadas, y entonces se crea pues una bola de nieve con la que no podemos básicamente que no podemos detener. ¿Cuál es la situación? Lo comentaba hace un momento. La siguiente inversión grande del Estado viene, como comentaba Román, desarrolladores de software, personal, digamos, más capacitado, con mayor valor agregado y no tanta mano de obra, ya no puedo decir barata porque los salarios están en otra dimensión hoy en día, pero no la mano de obra calificada, sino sobrecalificada, digámosle así. Será la única opción para mantener el desarrollo y el crecimiento en este momento. No solamente sucede en Tijuana, ya está sucediendo en todo el estado el tema de la falta de personal. Compañeros, ¿alguna otra pregunta?